vamos a escuchar a Miguel Rodríguez Villafañe, de Argentina, más precisamente de Córdoba, ¿sí? Bueno, que tiene una enorme trayectoria en estas cuestiones de la deuda externa y de la deuda pública. Él es abogado, ha sido juez federal, autor y ensayista de distintas obras y, entre otras tantas cosas, ha sido integrante del Tribunal Popular de la Deuda y el FMI en la Argentina. Así que vamos a escucharlo con muchísima atención a Miguel para que nos brinde alguna perspectiva, una mirada y que comparta con nosotros la experiencia de haber integrado ese Tribunal Popular. Miguel, muchas gracias por participar y te escuchamos. Bueno, antes que nada decir que es un privilegio estar en eso, valoro tanto lo que está haciendo Jubileo y todas las organizaciones que organizan esto. Tal vez hago una pequeña salvedad. Yo creo que hay que organizarse y tener tiempo, pero a veces las cosas complejas no se pueden explicar en 15 minutos. Es como querer explicar, ver una exposición de cuadros andando en moto. De cualquier forma voy a tratar de hacer lo posible, pero hay que tener cuidado que los poderosos se toman su tiempo, tienen sus asesores, y nosotros tenemos que contentarnos con hacer un pequeño demo de cosas importantes. Me permito decir una cosa, he querido partir de otro lado para que también razonemos estrategia. El derecho ha servido siempre para crear civilizaciones, pero también para colonizar y someter pueblos. ¿Qué quiero decir eso? Cuando hablamos de derecho hay que ver de qué derechos nos referimos. El derecho que asiste a nuestro pueblo, ya se ha dicho acá que el derecho básico a los derechos humanos, a la vida, que hacen la dignidad de las personas, es desde el cual hay que plantear la discusión jurídica. Esto lo digo claro porque las bases jurídicas concretas están colonizadas en su dinámica y en su estructura de aplicación. Incluso se manejan situaciones realmente inaceptables. O sea, los estados poderosos, los prestamistas, nos exigen a los estados que seamos transparentes, que no haya corrupción. Estoy de acuerdo en eso. Pero cuando se trata de someternos desde las deudas injustas, odiosas, ilegítimas e irritas, apelan al secretismo, porque todos los contratos de deuda pública y externas tienen cláusulas de secretismo que no se pueden dar a conocer, tienen cláusulas de impunidad que desentienden a los que intervienen de las responsabilidades civiles, penales que puedan corresponder, lo cual en sí mismo habla de esta hipocresía mundial en donde los mismos que piden transparencia del Estado para ellos se ocupan muy bien de tutelar la corrupción. Y un ejemplo del cual tenemos que hablar, usted sabe que una de mis debilidades también es hablar de la colonización semántica. ¿Quieren ustedes la cosa más cruel, más inaceptable, que son los más llamados paraísos fiscales? Te usan la palabra paraíso como quien dice, estamos negociando ahí con Adán y Eva, y son cuevas de corrupción. Ahí se da el delito de encubrimiento por recepción. Es un delito, porque ahí protegen el sistema de blanqueo de dinero, evasión fiscal, de mafias. Y ojo, por solo un ejemplo, Estados Unidos se cuida mucho de decir que en su país existen muchas de estas cuevas que ni siquiera Alibaba tuvo presente cuando tenía que negociar con los 40 ladrones. Delaware, Wisconsin, Nevada, Florida, Alaska, Tennessee, Texas, New Hampshire, Washington, Wyoming, Dakota del Sur, que ha saltado ahora con los Pandora Pipe, y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. ¿Cómo esta doble moralidad? Por un lado, al Estado lo aprietan. Por otro lado, negocian con las mafias. Hay que terminar con esa hipocresía mundial. A su vez, nos obligan a someternos a tribunales administrativos creados por los acreedores. El famoso CIADI, que es el Convenio Internacional sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones sobre Estados nacionales y de otros estados, fue celebrado en Washington, la creación, en el año 1965.
también nos obligan a someternos a otros tribunales que le tocó vivir a Argentina, como los tribunales de Nueva York, en donde un juez de primera instancia, Tomás Griesa, tuvo arrodillado a nuestro país de manera ilegítima, haciéndole la vía judicial a los fondos buitres. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional tiene inmunidad, como si fuera un país soberano. No se puede ir contra sus funcionarios, ni siquiera se puede acceder a su información. Fíjese la paradoja. Ellos, antes de dar dinero, pretenden venir, auditarnos, inspeccionarnos, etc. Pero a ellos no. Mire la paradoja. Fondo Monetario Internacional está por sobre la soberanía de los pueblos. Bien se decía al principio, esta distinción de naciones y de pueblos. No se puede acceder ni a sus archivos, porque tienen inmunidad. Sin embargo, a su vez, esta inmunidad que no tenemos los estados, todavía no queda la esperanza de acudir al Poder Judicial. Y aquí otra cosa que tenemos que preguntar, al menos en Argentina. ¿Qué Poder Judicial? ¿Qué Poder Judicial? Tenemos jueces, y eso hay que denunciarlo, y sectores del derecho y de la economía formateados por el poder usurario internacional, preparados para salir a defender con la lógica que el ideal más grande del amo es que sus esclavos piensen como él. Aún más, en Argentina tuvimos la experiencia de un planteo de Alejandro Olmos en el juicio ante el juez Ballestero, pero resulta que eso ha sido un placebo. ¿Por qué? Ese juicio dejó en claro, después de 18 años, que gran parte de esa deuda también tuvieron que ver grupos internacionales económicos que se beneficiaron. Y fíjense estos nombres: Macri, Fortabat, Bungebón, Brida, Bulgeroni, Pérez Compán, Techín, Soldati, pues Carmona. ¿Nos suena a los argentinos? Y eran a los que les garantizamos la estatización de la deuda con el seguro de cambio. Pero lo grave es que esa sentencia que llegó después de 18 años, no solamente nos dijo que habían cometido en ese periodo 477 delitos, pero detrás de eso tuvo el caramelo. Sobreselló a José Alfredo Martínez de Oz y a todos los intervinientes con el pretexto de que eso estaba prescripto. Eso realmente es vergonzoso. Vergonzoso. Nosotros necesitamos jueces que fallen en tiempo propio y que condenen a los responsables. A nosotros no hacen ver que se han cometido 477 delitos después de 18 años, pero terminan sobreseyendo por prescripción a los responsables. Y acá no me quedo, porque la Argentina lamentablemente está viviendo un momento muy difícil. Acaba de comunicar Carlos Rosenkrantz, hasta este fin de semana, digamos, ha sido presidente de la Corte Suprema, ya en este momento es vicepresidente de la Corte Suprema, que fue nombrado por un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional, propuesto por un íntimo amigo de Rosenkrantz, que es Pepín Simón, que está refugiado, fugado en el Uruguay, ha comunicado que a partir de este momento no se va a apartar de las causas en las cuales intervino su estudio jurídico. Estamos hablando de estudio jurídico. Fíjense que ese estudio jurídico da la casualidad que era el que llevaba la representación de Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, McDonald's, Quilmes, el Grupo de Narváez, claro, los fondos Pegasus, no nos olvidemos. ¿Qué está advirtiendo él? Señores argentinos, si por aquella casualidad llega a la Corte algo, porque hay un juez valiente o jueces y juezas valientes, acá estoy yo. Y no me voy a apartar, aún cuando están en juego intereses fundamentales de la patria, al servicio de quienes han sido mis clientes. Aún más, en este momento la Corte, por ejemplo, tiene para resolver la fusión entre Telecom y Fibertel, donde los accionistas, que de alguna forma somos todos los argentinos jubilados del ANSES, recibieron por sus acciones un precio inferior
Y cuando la Comisión Nacional de Valores intentó fiscalizar la maniobra, lo judicializaron y está pendiente que la Corte lo determine. Pero algo peor. En la Corte está pendiente el planteo que han hecho los macrogrupos que manejan la comunicación, diciendo que el decreto 690 es inconstitucional. Decreto que es claro, que tuvo que ver con la necesidad de declarar los servicios de Internet como servicios públicos fundamentales, con mayor razón en la pandemia. Eso, en el cual tiene que ver Cablevisión y todas estas empresas de las cuales Rosenkrantz era abogado, está en la Corte para que se resuelva. Tan en la impotencia del país, y eso me duele, en un accionar que respeto, en una institución que opera como defensora, que es nada menos que la defensora del público, la Defensoría del Público, ha presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que se manifieste que el decreto 690 es constitucional. Fíjense lo doloroso que el país, que en este momento está en la Corte y tuvo que ir por queja, tanto el Estado Nacional como el ENACON, no sabe qué va a resolver la Corte y estamos rogando que las Naciones Unidas nos diga que tenemos razón. Eso es la crisis total del sistema judicial. Por eso, primero que nada, tenemos que pedir el juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina. Y tenemos que reformarla porque no podemos estar de rodillas entre legalizaciones o regulaciones tramposas que nos obligan a firmar, y con los personeros internos que tenemos para eso, pero además con un poder judicial que a la larga, estando en la Corte, nos vuelve a someter. Es una trampa tremenda. Y a su vez, estamos viviendo nada menos que un monopolio del discurso único. Cuando asumió el gobierno de Macri, en 2 días sacó de juego lo más importante de la ley más discutida y legítima del país, que era la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que la Ley 26.522. Y la sacó fundamentalmente porque se oponía a muchas modalidades monopólicas. Pregunto, ¿por qué ahora por otro DNU no se la reflota, especialmente lo monopólico? Porque acá esos mismos grupos están malversando la información pública, están condicionando a nuestro pueblo, nos están subordinando en esta lógica de trampa integral. Es esencial reclamar que se reflote por otro DNU la parte particularmente de los monopolios. Es importante exigir que se cumpla el 30% de la licencia a favor de los medios cooperativos, mutuales, de la organización de la sociedad civil, gremiales, aborígenes, y darle sustentabilidad. Acá todo el dinero prácticamente de la publicidad oficial va a parar a los macrogrupos. Tenemos que evitar que eso suceda. Por lo tanto, tenemos que trabajar fundamentalmente para que no haya un sistema de medios que esté subordinado al monopolio del discurso. Ya parece un voto radical, está votando 3 de 3, por favor, pero entiendo. Se da cuenta que esto es tremendo, porque tendría tantas cosas para decir. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta esto, porque cualquier otra cosa que hagamos no tiene ninguna eficacia concreta. Nos tenemos que invitar a militar transversalmente este tema. Organizaciones civiles, gremios, universidades. Aplaudo fervientemente, casualmente, a Flora. El movimiento femenino nos ha dado un ejemplo históricamente en la Argentina de militancia. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, y ahora la militancia que han tenido en temas básicos para los derechos de la mujer. Tenemos que aprender de eso y tenemos que empezar a militar en todos los lugares esta problemática que es esencial para nuestro pueblo. Tenemos que expresarnos, tenemos que quejarnos, tenemos que acordarnos cuando salimos
a decirle a la Corte que no cabía aplicar 2 días de detención por cada día de detención a los graves violadores de derechos humanos. Tenemos que introducir valores, como bien refrescó recién Daniel, que yo vengo pregonando, de estos verdaderos genocidios por goteo contra nuestras personas, contra nuestros pueblos, contra nuestra naturaleza. Para ello tenemos que responsabilizarnos. Este es un grupo madre central, desde el cual habrá que seguir trabajando, pero es importante que nos sentemos con tiempo, porque estos temas merecen tiempo, con estrategia, para que no lo estén esperando a la vuelta de la esquina, y fundamentalmente con la convicción que lo hacemos por el bien de nuestros pueblos, sino de lo contrario, estamos trabajando placebos cívicos. En lo que hace a la postura desde la sentencia, dado que no tengo tiempo, me limito a que lean la sentencia en sus postulados, en donde nos están en claro todas las otras propuestas que hemos hecho desde el 20 de diciembre del año pasado, que los medios hegemónicos no hicieron presente, y que todavía falta que los gremios, que las universidades, que la sociedad civil se haga cargo, que lo dice ahí, porque lo merecemos por todos. Muchas gracias.